Hemos avanzado en nuestra serie de sermones sobre señales que nos marcan, iglesias, señales que nos marcan. Y hemos observado a lo largo de esta serie la importancia que tiene que nosotros estudiemos su palabra, porque es palabra del Señor. También hemos visto la importancia de vivir juntos, de orar los unos por los otros, de preocuparnos de nosotros mismos. Hemos visto la importancia que tiene la iglesia, el edificio, de asistir, de permanecer, de participar de sus actividades, entendiendo de que es necesario que nos reunamos en comunidad también a adorar a nuestro Dios. Hemos visto la importancia vital que tiene la oración en nuestras vidas. Orar individualmente, orar familiarmente, orar comunitariamente, sabiendo que cuando nosotros oramos no se cumplen nuestros deseos, sino que nuestros deseos van transformándose para hacer la voluntad de nuestro Dios. Hemos visto también la importancia que tenemos, o la importancia de hacer obras de compasión, de mostrar amor por los demás. Espiritualmente hablando, es decir, orar, predicar el Evangelio, pero también estas obras de amor tangibles, que es decir, alimentar al hambriento, cubrir al necesitado, darle al que no tiene. Vimos también que no debemos hablar mal los unos de los otros. Al contrario, debe existir misericordia, amor, comprensión. El domingo pasado se nos enseñó la adoración correctamente. Fuimos hechos para adorar. Somos formados para adorar a nuestro Dios. Incluso el salmista dice que en la formación del vientre de su madre ya era un hijo de Dios y su vida había sido creada para adorar al Señor. Hoy entonces tenemos el gran desafío, mis hermanos, de observar otro mandato, y es el predicarle a los demás. Ahora bien, siempre que hablamos de esto, predicarle a los demás, se piensa solo en hablarle a los de afuera, el evangelismo. Pero hoy observaremos 3 acciones para cumplir con el mandato de predicar a los demás. Y vamos a expandir esta idea, o vamos a tratar de expandir esta idea. Quiero invitarlos entonces a que puedan buscar en sus Biblias solo un versículo que está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16, y vamos a leer solo la parte A. Colosenses 3, versículo 16. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Colosenses 3, 16. Dice así entonces: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hasta ahí va a ser el texto. Entonces, la palabra, leámoslo juntos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El propósito de este sermón es crecer en los propósitos de nuestra nueva vida en Cristo. Por lo tanto, observaremos 3 puntos, como ya hemos mencionado, que hacen referencia a nuestros deberes como cristianos. ¿Cuál es el primer deber que tenemos como cristianos? Aprender de la palabra. El segundo deber es enseñar lo aprendido. Y el tercer deber es corregir al equivocado. Observemos entonces nuestro primer punto, nuestro primer deber, que es aprender de la palabra. Y aquí vamos a enfocarnos en la partecita del versículo 16 que dice: la palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros. Tenemos un mandato claro en este primer punto. ¿Cuál es? Los que quedaron atentos, los que son atentos. Estudiar, ¿ya? Pero literalmente, ¿qué nos dice nuestro texto? Que more. ¿Qué cosa? La palabra. Entonces, nuestro primer punto es súper claro, mis hermanos. Que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Y aquí les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes leen sus Biblias? No me respondan, no se preocupen. Una respuesta que hagan en su propio corazón, con su propia conciencia. ¿Ustedes leen sus Biblias? ¿Ustedes realmente tienen una relación con las Escrituras? ¿Realmente en su día a día se dan un tiempo para poder aprender de la palabra del Señor? Un estudio del 2016, imagínense, reveló que los cristianos leen más sus redes sociales, y creo que todavía no estaba el Instagram en ese momento, o no era tan famoso. ¿Sí estaba? Ah, el TikTok, perdón, era. Es que yo no sé de esas cosas, entonces se me confunde. Creo que no estaba el TikTok. Imagínense ahora. Entonces este estudio reveló que los cristianos leen más sus redes sociales que la Biblia. Es más, no sé si ustedes saben, pero nuestros propios celulares nos acusan de cuánto tiempo invertimos en ciertas aplicaciones. No sé si lo tiene activado, parece que se activa. Y te da un informe semanal de cuánto tiempo pasas en las aplicaciones que más usas. Yo dudo, mis hermanos, que alguno de nosotros tenga en su celular que la aplicación que más usa es la Biblia. Espero equivocarme. Entonces, mis hermanos, cuando la excusa sea que no tenemos tiempo para leer, para orar, para venir a la iglesia, para participar de sus actividades, busquemos nuestro celular y veamos cuánto tiempo estamos invirtiendo en las aplicaciones que en realidad no nos aprovechan de nada. Busque cuánto tiempo pasa en eso que se llama TikTok y arrepiéntase de sus pecados. Si no ve TikTok, póngale cualquier otra cosa en la cual pierde el tiempo, mis hermanos. Y fíjese que hay tiempo para leer. Hay tiempo para orar. Hay tiempo para buscar del Señor. Hay tiempo para hacer obras de compasión. Hay tiempo para preocuparte por tu hermano, por tu hermana. Hay tiempo para visitar. Hay tiempo para salir de estas cuatro paredes a anunciar a Cristo. Hay tiempo. El gran peligro que las Escrituras no abunden en nuestro ser es que sí o sí cualquier otra cosa estará llenando nuestro corazón. La cultura es pecadora. La sociedad es pecadora. Tu opinión personal está contaminada por el pecado. La palabra de Dios es la que tiene que abundar en nuestros corazones, en nuestra vida. Porque si tú te dejas influenciar por lo que dicen los demás, vas a pecar. Si tú te dejas influenciar por lo que tú piensas, vas a pecar. Hay cosas que incentivan nuestras emociones, cosas que nos alegran. Un templo bonito, por ejemplo. ¿Acaso no es rico venir y ver cómo hemos crecido, cómo nos hemos embellecido? Y es bonito saber que cuando hace frío vamos a estar calentitos, que cuando hace calor vamos a estar con una temperatura agradable. Es también agradable venir y que justo canten las canciones que son de nuestro agrado. Es bonito también saber que al finalizar nuestro culto no nos vamos derecho a nuestra casa, tenemos un tiempo para compartir como comunidad en el café postculto. Es bueno saber, a lo mejor, que estamos creciendo y que un día seremos iglesia y que estamos formando líderes. Que hoy día ustedes tienen un pastor. Pero saben que todas esas cosas son como la niebla. Y hoy día se están
mañana a lo mejor no están. ¿Y qué pasa en nuestro corazón cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Nos entristecemos, nos amargamos, nos paralizamos, nos detenemos. Por eso es importante, mis hermanos, que no vivamos por las emociones. Por eso tampoco es importante que vivamos de nuestra vista. Porque agradecemos al Señor tener un templo bonito. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos templo? ¿Acaso no deberíamos exaltar y adorar a nuestro Dios? Si no tuviéramos estufa, ¿acaso Dios no se merece que vengamos a adorarle? En nuestro corazón, en nuestras mentes, debe abundar la palabra de nuestro Dios. Nuestra base como cristiano es la palabra de Dios. Nuestra base para predicarle a los demás es saber de la palabra de Dios. No podemos predicar, mis hermanos, si no sabemos de lo que vamos a hablar. ¿Acaso alguno de ustedes se atrevería a hablar de medicina sin saber? ¿O de leyes sin saber? ¿Y por qué entonces tenemos el descaro de no obedecer la palabra de Dios? Con esto presente, me gustaría compartirles algunos consejos para que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. El primer punto entonces, para que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, en nuestros corazones, es desearla intensamente. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos hemos visto a un bebé, ¿cierto? A un bebé llorar por hambre. ¿Cómo llora? Fuerte. Y no se calla. Y aunque uno le diga, oh, silencio, cállate, no se va a callar. Porque desea con anhelo ser alimentado. Así que prepárese Silvana y Daniel. Somos llamados, mis hermanos, a desear la palabra de Dios con desesperación. Somos llamados a desear la palabra de Dios con pasión. Nosotros deseamos muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, las papitas fritas. Qué rico, escuché por ahí. Un asadito, el café de grano, unas vacaciones, una casa propia, un buen trabajo, una familia numerosa o saludable. Y desear estas cosas no es malo en sí, mis hermanos. No estoy diciendo que tener deseos sea malo. Pero hay que tener cuidado, porque la búsqueda de la satisfacción personal, la búsqueda de la satisfacción de nuestras metas, puede ahogar el deseo de ir a las profundidades de la palabra de Dios. Querida iglesia, deseen aprender más de la palabra, deseen conocerla más. ¿Por qué creen ustedes que iglesias, entre comillas, en donde no se predica el evangelio, están llenas? Porque la gente no desea la palabra de Dios. Quiere emociones, quiere sentirse alegre, sentirse feliz. Deseemos intensamente, como aquel bebé que llora de hambre pidiendo leche, que así nuestros corazones deseen la palabra de nuestro Señor. Segundo punto, para que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, es recibirla con humildad. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Te tengo una noticia. La Biblia, la palabra de Dios, no es una opinión igual a la tuya. Mi opinión es igual a la tuya. Nosotros dos tenemos la misma importancia delante del Señor. Somos creados a su imagen y entre nosotros puede haber diferencias de opinión. Pero la Biblia está sobre ti.
La palabra de Dios está sobre lo que tú crees que es lo bueno. La palabra de Dios es verdad. Y no hay otra verdad. Independientemente si a ti te gusta o no te gusta. La palabra, mis hermanos, es digna de recibir honra y gloria, porque nos apunta a Dios. No tu opinión, no la opinión del pastor, no la opinión de los líderes, no la opinión de los hermanos que llevan más tiempo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo se sienten los padres cuando los hijos desobedecen? Mal, enojados, tristes en algunos momentos. Da rabia, ¿cierto? Los que son padres, cuando sus hijos desobedecen una, otra y otra vez, da rabia. Entonces, pena. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros, si somos hijos de Dios, desobedecemos lo que nuestro Padre dice? Mirar las Escrituras y no obedecerlas es ser rebelde. Mirar las Escrituras y no obedecerlas es ser rebeldes. Es creer que nuestra opinión, que nuestra voluntad es mejor que la voluntad del soberano y majestuoso Dios. No es cualquier cosa desobedecer la palabra del Señor. Es decirle a Dios, mi opinión, mi voluntad es mejor que la tuya. Cuidado entonces, mis hermanos. El tercer punto para que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas es deleitarnos. Deleitarnos en ella. Salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escúchame bien aquí, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa está? Su delicia. Hermanos, este es un versículo que todos hemos escuchado, que a veces lo sabemos de memoria, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. No es que el salmista ocupaba el día para meditar en la mañana y en la noche. Es una expresión que abarca todo el día. Todo el día el salmista se deleita en el Señor. Y no sé si ustedes lo habían pensado así, pero cuando el salmista escribió esto, no estaba la Biblia completa. Estaban los primeros 5 libros. Y yo les pregunto, ¿ustedes de verdad cuando empiezan a leer números se deleitan? ¿O se empiezan a aburrir rápidamente? Y aquí el salmista dice, en la ley de Jehová me deleito. Está mi delicia. Nosotros tenemos, ¿cuántos libros en la Biblia? 66, hermanos. Tenemos para regodearnos. Tenemos para disfrutar del formato que queramos. Libros históricos, poesías, revelaciones, evangelios, epístolas, profetas. Tenemos para satisfacernos. Y aún así, les pregunto, ¿la Biblia está siendo nuestra delicia? No somos llamados solamente a desear y recibir la palabra de Dios, sino también somos llamados a contemplar y admirar su belleza, de tal modo que podamos meditar constantemente en su majestad, que podamos contemplar al Señor a través de su creación, a través de la palabra. El cristiano que se describe en este salmo, en el Salmo 1, puede apartarse del camino de los pecadores, de los malos y vivir para Dios. ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Dios un deleite mayor que el que cualquier otra cosa pueda ofrecerle. Mejor que una maratón de Netflix.
Mejor que el pasar todo un tiempo paseando y saliendo. ¿Estoy diciendo con esto que sea malo? No, mis hermanos. Lo malo es cuando solo hacemos lo otro y no nos deleitamos en su palabra. Algunos se deleitan con la fama, algunos se deleitan con su belleza, algunos se deleitan con el dinero, algunos se deleitan con su profesión, algunos se deleitan en su comodidad, pero nada llenará tu corazón, nada llenará tu ser como contemplar a Dios en su palabra. Cuarto punto para que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas es obedecerla. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De nada nos sirve saber mucho de la Biblia, mis hermanos, y escuchar buenos sermones si no ponemos en práctica lo que aprendemos. El amor de Cristo, el contemplar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el observar el sacrificio de Cristo, su amor, debe provocarnos a obediencia. Si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos estar tan agradecidos por la gracia, porque somos predestinados, porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, entonces obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Se nos demanda, mis hermanos, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Y hemos presentado 4 consejos del por qué deberíamos esforzarnos en todo esto. Pero como recién observamos, no sirve de nada que esta palabra abunde, que tengamos una colección de libros y de buenos libros, que tengamos hartas Biblias para poder investigar, estudiar, aprender, si no somos alentados a enseñar lo que hemos aprendido. Nuestro segundo deber entonces es enseñar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque el texto sigue diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. De nada sirve solo adquirir conocimiento. De nada sirve saber mucho y ser un cabezón si no practicamos lo que hemos aprendido para luego enseñárselos a los demás. Por tanto, quiero que podamos observar 2 áreas que me parecen bien traer ante ustedes. Áreas que al preparar este sermón realmente me desafiaron de gran manera. La primera invitación que tenemos es enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La idea que hay detrás de esto, entonces, es enseñar a los niños o a los demás utilizando la repetición de los mandamientos. Y este es un tema que recorre todas las Escrituras. Es más, podríamos decir que los mandamientos eran para ser el tema de conversación. El tema de conversación tanto en la casa, dentro de la casa, como fuera de la casa. Desde el comienzo del día hasta que el día finaliza. En otras palabras, se nos pide a los padres que debemos estimular a nuestros hijos, agudizar a nuestros hijos en las verdades del Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, conforme van creciendo, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y el que no tiene hijo a lo mejor está diciendo, este no es un consejo para mí. Porque nuestros corazones son así y presentan excusas rápidamente. Pero ustedes, si son comunidad,
porque somos comunidad, ¿o no? Tienen la responsabilidad, cada uno de ustedes, sean padres o no sean padres, de enseñarles a los más pequeños. Es su responsabilidad enseñarles a los que se están formando. Y ayer muchos dijeron y muchos se comprometieron a cuidar a Lucas, a enseñarle a Lucas el Evangelio. Lo mismo debemos hacer con los niños que están hoy en nuestras iglesias. El Benja, el Isaac, Josué, Cata, Sofi, Martina. Y por fe a todos los niños que llegarán. Así que no es una excusa el que no seas padre. La idea es que en el día a día hablemos de las cosas de Dios. Que sea parte de nuestro estilo de vida. Por eso debemos estar preparados, mis hermanos, para aprovechar las oportunidades de la enseñanza bíblica, en el desayuno, por ejemplo, en el almuerzo, mientras comemos papas fritas, en los paseos, cuando salimos a caminar con nuestro hijo, con nuestra hija, cuando ustedes tienen la oportunidad de preguntarle al más chiquitito, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, y poder enseñarle el Evangelio. ¿Cómo? Muchos piensan que enseñar el Evangelio es simplemente sentar al niño y empezar a enseñarle teología. Hoy vamos a aprender de cristología. No es así, mis hermanos. Venga, hablemos para que aprenda de cristología aparte. Nuestro texto está hablando de que motivemos al niño cuando camina y se alegra y enseñarle que esa alegría proviene de Dios. Enseñarle que estamos bajo techo y tenemos un sustento porque el Señor lo permite. Que podemos venir a participar de una iglesia porque el Señor nos da ese hermoso privilegio. Eso, mis hermanos, es vivir el Evangelio. Esta gran verdad removió, sin duda, mi corazón. Y quiero confesarme públicamente con ustedes, mis hermanos. Entendí que he fallado, que le he fallado a mi hija y a mi esposa. Y pido sus oraciones para que cada uno de nosotros pueda mejorar en este asunto. Nunca es tarde para enseñar a nuestros hijos a amar al Señor en todo lo que hacen. Nunca es tarde para abrirle los ojos y hacerlos agradecidos de lo que tenemos, porque todo proviene únicamente de Él. La segunda invitación, mis hermanos, que tenemos es enseñar lo aprendido a los demás. Es decir, aquí viene este concepto de evangelizar. Pero me gustaría que podamos observarlo haciendo hincapié en el negativo. En otras palabras, ¿qué no es evangelizar? Para que podamos entender bien qué es entonces evangelizar. Número 1, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Y antes que me apedreen, déjenme explicarme. Con esto no estoy diciendo que sea incorrecto contar nuestra historia, lo que el Señor nos hizo pasar. Tampoco estoy diciendo que nuestro testimonio no tenga ningún valor. Pero una cosa es compartir nuestra historia personal de salvación y otra cosa muy distinta es compartir el mensaje de la cruz. El testimonio personal puede ser el punto de partida. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Pero si queremos evangelizar, no podemos quedarnos tan solo con nuestra experiencia. 2. Evangelizar no consiste en involucrarnos en obras sociales. No me apedreen. Aquí debemos decir lo mismo que dijimos en el punto anterior. ¿Es necesario? Sí. Hemos dicho incansablemente, mis hermanos, que debemos mostrar amor en cosas tangibles. Es necesario que los creyentes manifiesten
su amor con cosas materiales, mostrando la misericordia del Señor. Pero de ninguna manera podemos confundir las obras sociales con el evangelismo. La tarea de evangelizar implica la comunicación de un mensaje, ya sea de forma oral o escrita. Pero mientras ese mensaje no sea claramente comunicado, no ha habido evangelismo. Han habido obras de amor y de misericordia, pero no evangelismo. Independientemente, hermanos, del bien que hacemos con las obras de misericordia. 3. Tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética. La palabra apologética significa, en palabras muy sencillas, presentar defensa. Y Pedro nos invita justamente a estar preparados para hacer defensa de nuestra fe cuando sea necesario. Pero una cosa es defender con argumentos filosóficos, científicos, biológicos, y otra cosa es presentar el mensaje del Evangelio, presentar a Cristo y su cruz. 4, y aquí préstame harta atención para que no te confundas. No debemos confundir el evangelismo con los frutos del evangelismo. Y me doy a entender enseguida. Es una distinción muy sutil. No debemos confundir el evangelismo con los frutos del evangelismo. Es sumamente importante que entendamos esto, mis hermanos. Nosotros, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el mayor, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Pero no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad de convertir a nadie. ¿Se va entendiendo? Nuestra responsabilidad es predicar. Si el otro se convierte, no es por tu mensaje, no es por tu oratoria, no es por lo bueno que lo hiciste, es porque el Señor dio arrepentimiento. Entonces no te confundas. Cuando a lo mejor salgas a predicar, cuando anuncias el evangelio y ves que no hay fruto, no significa que no estás evangelizando. Significa que no han habido frutos de evangelización. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si no, le puede preguntar al hermano Daniel. Si no distinguimos, mis hermanos, entre el evangelismo y sus frutos, dos cosas pueden suceder. La primera es que nos sintamos frustrados. Imagínense que, y esta es una debilidad que hemos tenido, pero que empecemos a salir como iglesia a predicar el evangelio. Y llevemos un tiempo y sigamos evangelizando, llevemos un año evangelizando y nadie viene a la iglesia. Podemos sentir frustración. El segundo error que puede pasar es que empecemos a usar ciertas fórmulas para atacar a los sentimientos y a las emociones de las personas para que se arrepientan. ¿Y acaso eso no es lo que hemos visto muchas veces en las campañas evangelísticas? Cuando empiezan a tocar y a tocar y a tocar y a tocar para que la gente empiece a sentir y levante su mano para hacer la confesión de arrepentimiento. Cuidado, mis hermanos, nuestro deber, nuestra responsabilidad es predicar, es anunciar. Si el Señor nos da el hermoso privilegio y bendición de que la gente empiece a llegar a la iglesia, es otra cosa. Al observar entonces estos negativos, estamos en condiciones de preguntar, ¿qué es entonces evangelizar? Y en palabras muy sencillas, es anunciar que en la cruz de Cristo tenemos salvación de la ira de un Dios santo y justo. Es anunciar que en la cruz de Cristo tenemos salvación de la ira de un Dios santo y justo.
Hasta aquí hemos observado entonces que se nos demanda como comunidad que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, que a la vez no solo debemos aprenderla, sino que también debemos guardar y practicar lo que hemos aprendido y anunciar a los demás, compartir a los demás todo este conocimiento que tenemos. Pero tenemos un tercer punto que en realidad es muy complejo de llevar. Debemos corregir al otro. Nuestro tercer deber entonces es corregir al otro. Nuestro texto sigue diciendo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Que la palabra abunde en nuestros corazones es una tarea compleja. Que además tengamos que compartir este mensaje se vuelve más desafiante. Pero corregir al equivocado es uno de los puntos más arduos, más desafiantes en nuestra vida comunitaria. ¿Por qué? Porque empiezan a salir algunas frases célebres cuando queremos corregir a otro. ¿Cómo cuáles? ¿Y tú quién eres para corregirme? Tú también fallas en tal y tal cosa. Yo soy así y no voy a cambiar. ¿Y acaso tú no te equivocas? Hay un proverbio que dice, Proverbio 28, 23, a fin de cuentas, más aprecia al que reprende que al que adula. Las Escrituras afirman constantemente, una y otra vez, que somos pecadores, que tenemos corazones endurecidos, que tendemos a hacer siempre lo malo. Por lo tanto, mis hermanos, constantemente necesitamos la instrucción y la corrección en nuestras vidas. Nuestro texto nos presenta una hermosa verdad. La instrucción y la corrección no son herramientas solo para los casos de emergencia. Solo en esos momentos que tiene que estar presente el consistorio. Sino más bien, la instrucción y la corrección son instrumentos necesarios permanentemente para enderezar nuestro estrabismo espiritual. Es decir, constantemente debemos ser reprendidos, exhortados, instruidos, corregidos por la palabra de Dios, por los líderes de nuestras iglesias o por otros que observan y se dan cuenta de que estamos actuando equivocadamente. Nuestra pasividad en la corrección no puede permitirse solo porque queremos evitar un mal momento. Porque nos van a dejar de lado. Porque nos van a dejar de querer. Porque se van a molestar con nosotros. Querida iglesia, somos mandados a corregir a través de la palabra que abunda en nuestros corazones. Somos mandados a corregir. Por eso que es importante que la palabra de Dios abunde en tu vida. No debes corregir bajo tu opinión. No debes corregir bajo lo que tú crees que es lo mejor. Si vas a corregir bajo tu opinión, arrepiéntete. Quédate en silencio. Pero si vas a corregir a través de la palabra de Dios, hazlo con valentía. Hazlo porque es necesario. Hazlo porque es nuestro deber. Hazlo porque amas tanto a Dios y a tu hermano, que quieres que crezca espiritualmente, que salga de su error. ¿Para qué? Para que todos juntos sigamos creciendo como comunidad y adoremos a quien se lo merece.
Debemos entonces erradicar la idea equivocada que corregir a otros nos hace jueces o superiores a los demás. Debemos erradicar la idea equivocada de que corregir a otros nos hace jueces o superiores a los demás. Entiéndase que es en el marco bíblico. La corrección bíblica es algo que todos necesitamos, porque con ella reflejamos amor. A través de la corrección, a través de tu consejo, a través de la instrucción, reflejamos amor a Dios, amor al hermano y a la hermana. Por eso quiero señalar el peligro de no prestar atención a los llamados de atención de las personas que nos ven, aquellas personas que nos escuchan, aquellas personas que nos rodean. Seamos humildes, mis hermanos. Y si otros vienen con la palabra de Dios a corregirnos, ¿qué debemos hacer? ¿Mandarlo a cambiar porque qué se cree él para venir a corregirme? Humildemente reconocer nuestro pecado, darle gracias por el amor que está demostrando. Proverbio 28-26 dice: el que confía en su propio corazón es muy inteligente. El que confía en su propio corazón es muy maduro. El que confía en su propio corazón es un necio. Y en lenguaje actual sería, permítanme la palabra, mis hermanos, un tonto, con T mayúscula. Pero el que anda con sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. El que escucha el consejo de los demás, el que busca la palabra de Dios, será librado. La comunidad no es un lugar solo para pasarlo bien. Qué bueno cuando lo pasamos bien. Qué hermoso es saber y disfrutar, saber que tenemos una familia en la fe, que podemos disfrutar con ellos, aquí y afuera. La comunidad también es un lugar para crecer juntos en conocimiento y en sabiduría. La comunidad también es un lugar para que nos exhortemos unos a otros, para que crezcamos, para que nos vayamos puliendo. Hay cosas que uno no ve de sí mismo y que ustedes pueden observar del otro cuando lo miran. Es necesario que nos escuchemos. Es un lugar, la comunidad, donde todos tenemos la obligación de corregirnos y de ser corregidos por la palabra de Dios. Cuando con respeto se acercan sus pastores y líderes a corregirlos, no significa de que seamos perfectos o que nosotros no necesitemos corrección porque nuestro camino es recto e inmaculado. Por el contrario, mis hermanos, nosotros más que nadie necesitamos de la corrección que viene de Dios, porque sabemos que nuestros corazones son engañosos, que necesitan de forma permanente y con urgencia ser corregidos constantemente con la palabra de Dios. Por eso ustedes deben crecer en conocimiento, en madurez, para que nos corrijamos mutuamente. Fíjense que el texto no dice exhortando los pastores a los demás o exhortando solo los líderes a los demás. Dice exhortándonos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría.
mientras estemos en este cuerpo mortal, lo vimos en Romanos 7, mientras estemos en este cuerpo mortal tendiente al pecado, siempre necesitaremos llevar nuestro corazón al taller del Maestro, al taller de la corrección. Siempre necesitaremos llevar nuestros pensamientos, lo que creemos, a la intervención de la palabra de Dios, para que no sea nuestra voluntad la que estemos expresando, sino que la voluntad del único y soberano Señor. Les quiero hacer una pregunta. ¿Somos perfectos? ¿Tú eres perfecto? ¿Te atreverías a levantar tu mano y decir, yo soy perfecto? Vamos a responder al estilo de Pablo. De ninguna manera. Lo que sigue de nuestra salvación en adelante es caminar con el Señor, sometiéndonos a su corrección y viendo cómo el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, a toda justicia. Iglesia, ¿eres perfecta? Hermano, ¿eres perfecto? Hermana, ¿eres perfecta? Entonces, ¿por qué no quieres ser corregido por la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué cuando de aquí una y otra vez te dicen arrepiéntete, ora, busca del Señor, no lo haces? Humildemente debemos buscar glorificar al Señor. Humildemente debemos reconocer que todos nosotros, sea que recién comenzaste en el Evangelio, sea que llevas años, todos nosotros necesitamos ser corregidos, instruidos por la palabra de nuestro Dios. Que nuestras vidas le glorifiquen al ver que estamos dispuestos a vivir siempre tratando de enmendar nuestros caminos y también ayudar a otros a enmendar los suyos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Termino con 3 desafíos para ustedes. Esfuérzate en la palabra de Dios. Esfuérzate en que la palabra de Dios abunde en tu vida y en tu corazón. Primer desafío. Segundo desafío. Lucha por compartir la palabra de Dios, ya que es la noticia más hermosa que cualquier persona pueda recibir. Tercer desafío. Alienta al equivocado a través de las Escrituras. ¿Para qué? Para que seamos más como Cristo. Y todo esto, hermano, tiene un propósito. Que cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que vivamos para Dios con toda nuestra vida, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón